pizarrón. Pueden tomar su lugar. No, ahora sí. Suri. No, refri. Para ser importante. La mayor relación. Exacto. No, la frase de Suri fue. Estábamos en un juego donde tenías que meterle un saquito adentro de un hoyo. Entonces, pues había unos, ¿no? Que no eran muy buenos para el juego. No voy a decir nombres. Entonces, en una de esas aventaron el saquito y Suri gritó desde lo ronco de su pulmón: ¡la metió para adentro! Entonces, mi cabeza explotó en ese momento porque no supe cómo la pudo haber metido para afuera. Ya regresa. El diccionario cayó en coma. Ahí va, voy. Mira, Jorgito te apartó lugar, ¿verdad, Jorgito? Ok, pues sí, todo muy chistoso y risas, pero... ¿Quién? Bueno, todo muy bonito y no sé qué, pero... Regresamos a la realidad. Quiero tener una conversación real. Ya tienes ganas. Con todos y cada uno de ustedes. Quiero que me digan honestamente cuántos sí leyeron su libro de la iglesia. Completo. ¿Eh? Fastidiado, pero sí. Ok, entonces todos los que están levantando la mano pueden bajarla si no leyeron completamente el libro. Les voy a dar una oportunidad más. Sí, pero así que pongas mucha atención. Sí, pero aprendí todo. Ok, entonces. Ahora, a ver, vamos a hacer. ¿Quién no lo ha leído todavía completo? El libro de la iglesia. De la historia de la iglesia. Completo, completo. A ver, déjenla arriba. Ok, entonces yo creo que les va a ir bien en su exposición a los que levantaron su mano el sábado. Así como la de Mario de los hábitos. De los periodos. Ay, que te ríes porque tú ya no lo leí, pues ya qué chido, ¿no? Entonces, y bueno, ahora los que levantaron la mano que no lo han leído, ¿entregaron algo o no le entregaron nada? Sí, yo sí. ¿Sí entregaste algo? Yo sí. ¿Y de dónde lo sacaste? Los primeros 12. Los primeros 12 capítulos. Porque pensé que eran 12. Es que tú lo estás buscando en YouTube, ¿no? Algo así. ¿Y por qué? De la primera lectura. ¿Y por qué no tienes el libro? Porque pasó algo. Exponiendo. Exponiendo impotentes, ¿sabes? A ver, me gusta eso, exponiendo impotentes. Nada, no terminé de pagar el módulo por completo, entonces no tengo el libro y para ir a ver qué tenemos que hacer, busqué en internet y está, pero no están los primeros 12 capítulos. Ya hice mi resumen bien padre hasta que decía, no sé qué, primera parte, y era el último que había. Y entregué eso. Ok. Pero voy a entregar a... Entonces, Entonces pídele a uno de tus compañeros. Bueno, paga el módulo hoy, ¿no? Pero si no, pídele. ¿Alguien trae el libro el día de hoy que ya lo haya acabado? Yo creo que me lo prestaron. Pídele a alguien tu libro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Piedra.
Tierra, más bien. Nos vamos a piedrear. No, yo sé que no es fácil. Yo sé que es un libro tedioso. Yo sé que es un libro. A mí sí me A ver, Moy, tú no estabas. Leíste un momento de vulnerabilidad y honestidad. ¿Leíste el libro de la iglesia o no? Sí. Completo. Completo. ¿Cuál fue tu parte favorita? Donde habla de que la iglesia triunfó sobre el imperio romano. Ese capítulo 9. ¡Maye! ¡Pásame un libro! Eso es. Bueno, y es muy importante, que vean. Sí sabe. No, Que duró 20 años y que Dios. Duró 20 años y Dios cambió la perspectiva de los cristianos que los mataban en la fosa de los leones. Y Dios los cambió a un lugar de honra en la nación más poderosa de ese mundo. De este mundo. Pero no fue el único cambio. Vamos a ver si llegaste. Ah, ¿Qué bueno. me puedes decir de la iglesia reformada, Moy? No manches, no puedo decir de todo, pero. Algo. La reforma del. ¿Tu primero fue el tercero? Te voy a dar una pista, fue de 1453 a 1658. Cristóbal Colón. No, no te puedo decir. Papa Benedicto. Bueno, ¿qué me puedes decir de la iglesia medieval? Los caballeros templarios. Pero no son Piedra. ¿No? Entonces, eso no suena como si hubieras leído el libro. O lo leíste, pero no pusiste atención. ¿Tú sí lo leíste, Joseph? A ver, ¿qué me puedes decir de la iglesia reformada? Que en la iglesia reformada se volvió a reformar énfasis en la Biblia, y hay algunas cosas que me impactaron fue acerca de los reformadores. Me habla igualmente que lo que se había iniciado en la época de los apóstoles, los apóstoles, se volvió a retomar, haciendo impacto en Europa del Norte, Europa del Norte, etc. Entonces se volvieron a retomar tres situaciones que tenían que ver con lo que predicaba Pedro, ¿no? Que la resurrección. Se me olvidaron las otras. Dime un personaje importante en la época de la Reforma. En la época de la Reforma. Es muy famoso. ¿Pablo? No. No. Nadie diga nada. ¿Y hizo algo que lo pegó en las paredes? Sí, no en la puerta, en la puerta de la iglesia católica. En la catedral, exactamente. Es que ya vi su película. Bueno, ¿qué hizo? ¿Cómo se le conoce a eso? ¿Qué hizo? Lo que pegó en la catedral. Pero es que fueron que 90 y tantas tesis, algo así, acerca de la. Me pasaste, Joseph. Se me olvida su nombre. Pero yo te entendí. ¡Que no te vayas, bonito! Es mi jefe. ahorita le va a cambiar el documento. A ver. ¿Qué me puedes decir de la iglesia moderna, Jules? Está bien, papá. Bueno, a ver. ¿Qué me puedes decir de la. No, espera. ¿Qué me puedes decir del movimiento wesleyano? Muy. John Wesley. Ajá. Pero me dijo que estaba como Juan Wesley. ¿Lo viste? Si no le ponían yo, le ponían Juan. Ajá. Muy, ¿qué me puedes. Ajá, John Wesley, ¿qué? Pues Weslao, pues obvio es de Wesley. No sé qué tuvo un movimiento en Inglaterra. Ajá. Y por medio de su vida, bueno, Dios provocó un avivamiento. Wesleyano, ¿no? Pues, Qué bueno, ¿qué más puedes decir de la iglesia moderna, Jules?
Al principio habla de las misiones. Cualquiera de los. Son. Habla acerca de las misiones, del espíritu misionero. Son 7 periodos de la iglesia moderna, entonces tienes mucho que escoger. Mira, te voy a poner fácil. ¿Me puedes decir el movimiento puritano? Tú ya pasaste El por allá. movimiento puritano era de, pues precisamente todos aquellos estaban como más apegados a lo que decía la Biblia, o sea, estaban en contra de que, o sea, estaban como apegados a que creían que las personas tenían que seguir todo tal cual venían en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el bautismo, que tenían que hacerse igual, sumergirse en agua, que no podía ser cualquier persona, que tenía que ser solo la persona que creyera en Dios y que aceptara a Dios como su Salvador. O sea, eran como que muy estrictos en cuanto a las reglas de su iglesia. Suri, ¿qué me puedes decir del movimiento de la iglesia medieval? Específicamente de las cruzadas. Pues. Dice tu jefe. Pues lo que yo me acuerdo es que bueno, como viene de los precursores de los apóstoles, era como capítulos antes, los movimientos de las cruzadas eran como, no luchas, pero sí como cambios, por así decirlo, no solo como doctrinales, sino que estaban buscando un establecimiento para lo que sería después la iglesia moderna, lo que vino a hacer Lutero. Martín La Lutero. iglesia moderna. Ajá, o sea, porque fue como la antesala de lo que vino a ser la iglesia, de lo que vino a ser Lutero. Solamente que empezaron a adulterar como la verdadera perspectiva que dejaron los apóstoles y fue como una lucha, por eso se dice cruzada, porque se cruzó como perspectiva, por así decirlo. Porque la gente iba de un lado a otro para buscar Sí, eso de las cruzadas es cuando iban a Jerusalén. No tiene que ver con Se cruzaban de un lado a otro. Se cruzaban de un lado a otro. Ya llegó Juan. Es que yo me acuerdo que era como buscaban como un Las cruzadas eran movimientos armados de un lugar a otro, principalmente enfocados en Jerusalén. Por eso se le llaman cruzadas, como cruzar el Mar Rojo. Es una cruzada. Sí. No, porque cruzaron acá. Ay, Ok. Bueno, ya obtuve lo suficiente. Y bueno, es lo mismo que siempre les hemos dicho, ¿no? Si cualquier persona que entra a ITC quiere pasar a ITC, va a poder pasar a ITC, ¿no? Cualquier persona, tanto en primero y más en segundo, que ya conoce más del sistema, si quiere pasar a ITC lo va a poder pasar. ¿Por qué? Porque va a poder poner que no estuvo en retardo cuando sí lo estuvo, va a poder bajar de internet sus tareas, va a poder decir que sí leyó el libro cuando no lo leyó. Y obviamente nuestra estructura o la estructura de nuestra escuela no es como cualquier otra estructura, incluso de muchos institutos bíblicos. Es más, acabamos de ir a la misión, no sé si algunos de ustedes hablaron con los de la misión, ellos tienen exámenes semanales, tienen materias hasta domingo, tienen la materia de domingo y si no pasan la materia de domingo tienen que hacer horas de servicio y tienen exámenes de todo y aparte de tienen exámenes de los libros y aunque en la clase puede que estén en contra de algo o no de acuerdo de algo, tienen que poner y aprenderse la respuesta de los libros porque si no reprueban el examen. Entonces, obviamente esa no es nuestra estructura. ¿Por qué? Porque queremos cambiar la cultura y porque queremos establecer una cultura de honestidad, una cultura de la honra, una cultura de empoderamiento, donde la gente realmente puede ser poderosa. Y por ejemplo, quiero tomar un momento para honrar a Héctor, ¿no? Me acuerdo del día ¿fue el aeropuerto? No sé, o creo que fue el día de la junta, la última junta que dijimos. Llegó conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Acabo de hacer un resumen, nada más hice hasta X página porque no lo terminé. Y para mí eso significó más que muchos de un multiverso de ITC2 que me pudieron haber dicho como de, sí lo terminé y realmente no tiene nada con lo que se pueden llevar. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto?
porque recuerden que al principio del año les habíamos dicho que en vez de su EBI, o uno de los trabajos principales para poder graduarse, es su reporte de un avivador y de una época de avivamiento. Entonces, por eso primero leyeron Generales de Dios, que básicamente abarca personas o generales de la época moderna, pero también por eso hay místicos como Juan Francis de Asís, como Teresa, ¿cómo se llama? Madre Teresa. No, pero no es Calcuta, hay otra Teresa que es mística. Entonces, hay mucha gente de la cual pueden escoger, pero realmente, y ya lo tienen que empezar a hacer porque lo tienen que entregar regresando de vacaciones, que es como a finales de julio. Entonces, próximamente les estaremos dando información, pero como les dije, me pude dar una idea de los que dijeron que leyeron el libro y realmente, y les voy a contar algo. La vez que llegaron los libros, aún dentro del staff, y me encantó porque me gusta que piensen así, aún dentro del staff hubo una persona que me dijo como de, ¿y por qué van a leer la historia de la iglesia? ¿Qué si yo no soy llamado a la iglesia? ¿Y qué si yo no estoy interesado ni siquiera en la iglesia? ¿Para qué lo voy a leer? ¿De qué me sirve? Y fue como de, wow, qué bueno que piensas así. ¿Por qué estamos leyendo algo de la iglesia? Porque estés llamado o no estés llamado a la iglesia, somos una escuela que está llamada a la transformación cultural. Y lo quieras ver o no lo quieras ver, la iglesia ha sido una de las reformadoras culturales a través de los siglos, a través de los años. Y si no puedes entender la historia de la iglesia, no vas a poder entender los errores que cometieron y cómo el hecho de hacer cruzadas de evangelio y de cruzar las teorías y todo eso pueden afectar el futuro aunque no sea de la iglesia. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, aunque muchos aquí a lo mejor digan, no, pues yo estoy llamado al pop y a lo mejor se está llamando al pop y no al reggae. Por eso no ha sido exitoso. A lo mejor sacas una canción de pop y bueno, no sé por qué dije eso. Cancelo. Entonces, Sí, me da 100%. entonces, ¿cuál es mi punto? Número 2, yo sé que ha sido complicado este año para muchos y la neta no sé por qué. No sé si por cómo son ustedes o por lo que están creando y porque están siendo pioneros de ITC2 y para sus próximas generaciones. Que creo que tiene que ver con las dos, ¿no? No sé qué porcentaje, pero tienen que ver las dos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Tienen de aquí al sábado, para los que no han leído el libro todavía, para que lo puedan leer. No solo 12 capítulos, mami. Y para los que leyeron, que lo puedan volver a releer. Partes que a lo mejor están confundidos, como la reforma de la iglesia y Martín Lutero y las tesis y lo que eso representó, o lo de las cruzadas, o no sé, ya no quise enojar, ya no quise que me expusieran como infieles, digo, impotentes. Entonces, Malcolm X. Entonces, queda claro, les íbamos a dar su libro la semana pasada, no se los vamos a dar hasta el sábado, porque quiero que se enfoquen en leer este libro, que realmente creo que es importante. Y aparte todavía tenemos como 5 libros de gente, ¿no, Maya? De ITC que no sé si no han pagado, bueno, yo supongo que es porque no han pagado. Se lo echan unas semanas y leen 2 horas al día, no es mucho. Es que no pones así, o sea, sí lo lees, pero como es tanta historia, mucha información. Yo O sea, sé. yo sinceramente que raro, eso me aburre. Hagan anotaciones. Yo estuve leyendo los monjes y me sentí como monje encerrado.
Estaba así en clase, como los judíos, ¿no? Ok, entonces, punto número 1, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle chance y no les vamos a dar otro libro hasta el próximo sábado para que los que ya lo leyeron lo puedan releer y puedan hacer sus anotaciones. Y para los que no lo han leído, que lo terminen de leer. Entonces no es este sábado, sino el sábado que es 30, 29 de junio. Entonces, para el sábado 29 de junio. ¿Ok? Probablemente les demos un libro nuevo el próximo miércoles, pero, bueno, si lo quieren empezar a leer, lo pueden empezar a leer, pero quiero que se enfoquen. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque ese sábado 29 de junio vamos a hacer otro examen oral, así como el de los hábitos, donde vamos a crear una línea del tiempo de la iglesia. Entonces vamos a poner así la línea del tiempo de la iglesia primitiva, y entonces van a tener que completar cosas. Vamos a hacer así como un, pues sí, como un esqueleto donde diga iglesia primitiva y donde diga años y lo que sea, y entonces años, gente importante, lo que representó, y entonces vamos a sacar gente al azar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, a ver, Hazel, a ti te toca lo primero. Entonces, si ya se completó la primera etapa, entonces ya van con la segunda y así. Entonces les puede tocar les puede que Dios les ayude, y les puede tocar de la que sí se saben o no. Y dos, para que se empiecen a preparar sobre su reporte, que les voy a entregar el formato la próxima semana, que son 8 páginas. Páginas es la de los dos lados, ¿no? No, Hoja. Páginas son 12 en una hoja. sí. Páginas una sola. Hojas son las dos. Hojas son las dos. Son 8 hojas No, manches, 16 páginas. a computadora. Puente 8 hojas. Puente 8. Donde tienen que exponer una época de avivamiento, y van a escoger una persona, un avivador. Entonces puede ser, bueno, por ejemplo, yo hice ese resumen cuando estaba en la escuela. Entonces yo lo hice de Pablo y de Hechos. No lo pueden hacer de Pablo y de Hechos. No, lo pueden hacer de quien quieran, pero es lo mismo. No, o sea, obviamente pueden usar recursos bibliográficos, pero no quiero que copien y peguen. Y les voy a entregar el reporte bien. Tienen que ver el impacto que tuvo la vida de la persona, sus errores, qué fue lo bueno que hizo, por qué no lo hizo, su biografía. Y obviamente Pablo es uno de los responsables o sea, yo lo llamé el avivamiento de Hechos, ¿no? El avivamiento de los hechos de los apóstoles. O sea, todo lo que pasó en eso se transformaron el mundo. Entonces pueden hablar de John Wesley, pueden hablar de Juan Francis de Asís, pueden hablar de Azusa Street, de Catherine Kuhlman y lo que representó. Pueden hablar del avivamiento de Toronto, que fue el de 1994. Entonces, por ejemplo, puede ser un avivador que tiene que ser fuerza de los generales, o que no, puede ser otro. ahorita puede estar vivo. No, muerto, porque quiero que esté muerto. Si quieres hacer alguien reciente, puede ser Jimmy Graham. No, Billy Graham. No, quiero que estén muertos. Ya, muéranse. Quiero que estén muertos porque quiero que sepan cómo termina su vida, y quiero que sepan cuál es el impacto que causaron y cuál es su legado que dejaron, ¿ok? Entonces, también por eso es importante que lean esto. Lo aman. Está bien padre. Porque eres 5, Yus. Y estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque el próximo libro que vamos a leer es el del Enneagrama. Es una herramienta que hemos aplicado aquí en el staff nosotros, y que también creo que es muy importante para ustedes, les va a ayudar muchísimo. Entonces lo vamos a leer y vamos a tener clases sobre cada tipo, sobre su desarrollo, entonces está bien chido. Entonces, pero antes de eso, antes de la diversión, ¿Puedo ¿sale? tocar un acordeón?
Es que hablo mucho de los papas. Sí, hagan eso. Hagan un acordeón, no lo van a poder usar, pero yo antes hacía eso. En la prepa hacían hacer acordeones de las cosas. O sea, con que se aprendan las etapas, con que se aprendan gente clave, con eso basta. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Me gustan los papas. El papa que- ¿Cómo se llamó el papa que lideró la cruzada? Con Pablo II. No me gustó que alabara a los papas. El Papa Cruzado. Sí, papa. Además de perder la pista de la iglesia judía. De la iglesia judía. Ok. Vamos a... Quiero que vayan conmigo. Ya vamos a próximamente dar las fechas para el viaje misionero. No, ya no manches, en 5 horas se vendieron 75,000 entradas. En 5 horas. No, si quieren boletos yo les puedo. Sí, es que tienen un espacio solito para Latinoamérica. No están caros, cuestan como $15 hasta frente. No, que 50. No, Te lo están dando en reventa, carnal. Ok, el día de hoy quiero hablarles un poco acerca de las pruebas. Y creo que varias veces se lo hemos, o sea, son ITC2. Creo que podemos partir desde el punto de que sabemos que Dios no manda pruebas, ¿sí? Creo que podemos partir todos desde el punto de saber que Dios nos manda pruebas y que realmente no tenemos como tal pruebas en nuestra vida, porque ¿qué es lo que, o sea, cuando escuchan la palabra prueba, qué se les viene a la cabeza? El examen del libro. El examen del libro, la prueba, o sea, otro nombre para examen que es la prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque está siendo probado, puedes aprobar o no puedes aprobar, eso puede definir quién eres o no puede definir quién eres. Entonces, no es tanto como las pruebas así como las vemos. Entonces podemos partir de ese punto de que Dios no es un papá o Dios no es un Dios que te pone trabas, ¿no? O Dios no es un Dios que quiere que tropieces, que es mucho de la perspectiva que tienen muchos cristianos, ¿no? Como Dios me está poniendo una prueba, Dios está probando mi corazón. Y es lo mismo, aunque sí creo que Dios no prueba tu corazón, Dios pesa tu corazón. ¿Cuál es la diferencia? Dios no prueba tu corazón porque el hecho de probar tu corazón es el hecho de que si apruebas o no apruebas o si estás... Sí, o sea, la prueba impide en tu capacidad o implica quién eres. Entonces, Dios no prueba nuestro corazón, Dios mide nuestro corazón. ¿Qué significa que Dios mide nuestro corazón? Como en una balanza. Toma tu corazón y ve dónde estás parado. Y una vez que sabe dónde estás parado, entonces habla a tu vida para que te muevas hacia crecimiento. Entonces, partiendo de eso, también creo que ustedes saben y lo hemos compartido, que el universo siempre está conspirando a favor nuestro y para que crezcamos. ¿Por qué digo el universo? Porque suena más chido. Y porque cuando digo el universo me refiero a toda la creación. Todo lo que está alrededor de ti, toda la gente, todas las partículas siempre están conspirando o siempre están alineándose con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso era algo que les decía un poco en otro contexto ayer a los del primero, que es lo mismo, cuando tú le dices a una persona, o más bien cuando tú le dices a Dios como, oye, Dios, quiero tratar con mi carácter del enojo, no quiero dejar de ser enojón.
¿qué es lo que sucede? Parece que Dios le dice a todas las personas alrededor de tu vida, hagan enojar a Benjamín, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí les ha pasado? Sí. ¿Por qué? Porque el universo está conspirando para tu crecimiento. Entonces, si no estás consciente de eso, lo puedes ver como que todos se pusieron de acuerdo para hacerte enojar, o lo puedes ver como que Dios te está dando una oportunidad porque cree en ti para que puedas crecer en ese aspecto. Entonces, con eso en mente, tenemos que llegar a la conclusión con lo siguiente. Vamos rápido a Mateo 7, 24. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y luego dice: y cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, me encanta porque este versículo finaliza todo el sermón del monte. Finaliza todo lo que Jesús había estado hablando de las bienaventuranzas, de la oración del Padre Nuestro. O sea, este versículo finaliza uno de los mensajes más impactantes y poderosos de toda la vida de Jesús que dio en público. Y después, ¿qué es lo que Jesús está enseñando? Dice: cualquiera que oye y escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Vamos a primero a comparar el 24 con el 26, y luego dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia en estos dos versículos? ¿Dónde estás fundado? Ok, el fundamento, uno es sobre la arena, uno es sobre la roca, y ¿La acción puede ser? la acción. Uno escuchó las palabras, pero uno hace y uno no hace. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La prudencia y el insensato. Exacto. Uno fue prudente y uno fue insensato, bonito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, número uno, que no vas a enfrentar una tormenta o lluvia o vientos en tu vida si primeramente no has escuchado las palabras de Jesús. Y obviamente, ¿qué significa? O sea, no creo que Jesús está hablando de arquitectura, ¿o sí? No. O sea, obviamente Jesús, o cuál es la connotación que lleva la tormenta, cuál es la connotación que lleva el viento, el que soplan en contra de tu casa. Las situaciones difíciles de la vida, las cosas que te quieren tirar, las cosas que quieren arruinarte, las cosas que quieren venir en contra de ti, y más específicamente las aflicciones de esta vida. Entonces, número uno, nadie de nosotros va a enfrentar una tormenta o una aflicción sin antes haber escuchado las palabras de Jesús. O sea, cualquier persona que está enfrentando algo difícil en su vida es porque tiene la capacidad de construir sobre la roca o construir sobre la arena. Entonces, eso es algo que la mayoría de nosotros entendemos. Y en otras palabras, Jesús está diciendo: todos ustedes están capacitados para salir sobre la roca. Todos ustedes están capacitados, y claro lo que decía ahorita Juan, pero requiere una acción. Que estés fundado sobre la roca, que estés fundado en Dios. Y eso como tal es un tema, pero no es en lo que me quiero enfocar el día de hoy. Lo que me quiero enfocar el día de hoy es que, llegando a la conclusión de este versículo, es que nadie está exento de tormentas y de cosas que lo quieren arruinar. Nadie está exento de aflicciones en la vida, nadie está exento de dificultades en la vida. Todos lo vamos a enfrentar. Y el otro punto, que creo que alguna vez se los comenté,
pero es constantemente como cristianos, o no deja como cristianos, constantemente como humanos, estamos buscando un punto de nuestra vida donde tengamos paz, donde tengamos tranquilidad, donde no estemos enfrentando aflicciones. Y la realidad de las cosas es que eso no existe. Y si lo quieres llevar más lejos, ni siquiera cuando te mueras y te vayas al cielo. O sea, estamos en un progreso eterno. Creo que puede llegar a un punto donde un ser humano llega a un punto de nirvana, si así lo quieren llamar, y donde ya pasó la carrera terrestre y donde ya pasó la carrera eterna. Sí creo en eso. Pero no como lo creemos nosotros. ¿Qué es lo que creemos los cristianos? Vives en la tierra, te mueres y depende de lo que hiciste te vas al cielo o al infierno, y si te vas al cielo ya todos vamos a adorar con Cristo Jesús por la eternidad. Qué aburrido, la neta. Pero bueno, si tú crees eso, no te ofendas conmigo. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: voy a la casa de mi padre porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ni siquiera sé qué es lo que sacan los cristianos de eso, pero vamos a pensar un poco. ¿Cuál es la casa de Dios? La creación. Toda la creación. El universo. Si la casa de Dios fuera el universo, una casa en el universo, ¿qué suena? Planeta. Entonces, o una galaxia. Entonces, y luego que dice, me voy porque estoy preparando morada para ustedes. Entonces, puede que Jesús esté diciendo como, en el universo de mi padre hay muchos planetas y muchas galaxias. Y ustedes van hacia allá, entonces nada más me voy para prepararles el planeta al que sigue. Pero bueno, no sé. Entonces, el punto es que como seres humanos estamos constantemente en este punto de mira. ¿Por qué les dije eso? Porque pensamos que nos vamos a morir, nos vamos a ir al cielo y todo va a estar muy feliz y vamos a vivir por la eternidad. Sí, pero creo que estamos en una carrera de ascendencia a lo eterno. Y creo que la tierra es el principio de y no el final de. Creo que la tierra es uno de los primeros pasos, dependiendo cuál sea tu postura entre la predestinación y la reencarnación, pero bueno, no vamos a meter en eso. Entonces, el cielo, pero bueno, ¿para qué nos vamos a la eternidad si estamos viviendo aquí en la tierra? Entonces, aquí en la tierra, mientras ya si quieren pensar que van a estar en el cielo adorando por siempre, o si no, si se van a morir, van a regresar como perro, ya, ustedes piensan lo que quieran. El punto es que mientras ustedes estén viviendo ahorita aquí en la tierra, van a vivir aflicciones, van a vivir dificultades. Y no existe un estado en tu vida mientras vives aquí en la tierra donde vas a vivir sin aflicciones, donde vas a vivir sin dificultades. Y eso es, y yo sé que suena deprimente, y yo sé que no suena como Dios o como de un Dios bueno, pero las aflicciones y las dificultades no son algo malo. Y es que a veces escuchamos aflicción y dificultad y luego asumimos que es algo malo, y no. Como la historia, o sea, muchas veces les he contado la historia del hombre ¿cómo va? La historia del hombre que tenía un caballo y luego el caballo rompe el corral y se va. Entonces llega a su vecino y le dice: no manches, qué mala onda, se te escapó tu caballo. Y él dice: pues sí, no sé si fue malo, pero se escapó mi caballo. Entonces, 5 días después, regresa su caballo, pero trae una mula, ¿se dice? Yegua. La mula es la del burro, ¿verdad? Bueno, a lo mejor le gustaban las mulas, tú te sabes la verdad. Regresa con una yegua, y entonces ya no solamente tiene un caballo, sino tiene una caballa. Entonces, llega su vecino y: no manches, qué buena suerte. Tu caballo ya regresó con una yegua, qué padre que se fue. Pues sí, qué padre, no sé si se fue. Después están tratando de domesticar a la yegua y su hijo se sube a domesticar a la yegua. Llega un día, se pone loca
se cae su hijo y se rompe la pierna. Y entonces llega el vecino y le dice, no manches, qué mala onda, se cayó tu hijo y se rompió la pierna, qué mala suerte. Pues no sé si fue buena suerte, pero se cayó y se rompió la pierna. Entonces, un día después, el país donde viven entra en guerra y entonces dicen que todos los chavos de 18 años tienen que irse a la guerra. Entonces llega los militares, ven a su hijo con la pierna lisiada y dicen, no, tú no vas a ir a la guerra porque estás mal. Entonces llega el vecino y le dice, no manches, qué buena onda, qué bueno que se cayó tu hijo. Si no se hubiera caído, se hubiera ido a la guerra y probablemente se hubiera muerto. ¿Y entienden el punto? Me podría ir así. Y a veces pasa así en nuestra vida. Entonces, Siempre tenemos vecinos. Su vecino no tenía vida. Sí, su vecino era un chismoso, como muchos vecinos que todos tenemos. Entonces, ¿cuál es el punto que creo que Jesús está haciendo? O sea, el punto es que siempre va a haber tormentas y siempre va a haber aflicciones en tu vida. Y el punto no es el hecho de buscar una vida sin aflicciones y sin dificultades. Porque no existe, no hay. El punto es aprender a vivir, aprender a tener una vida fundada en la roca. Y a veces a mí me cuesta trabajo, y obviamente hay temporadas. Obviamente hay temporadas en tu vida de paz, obviamente hay temporadas en tu vida de abundancia, obviamente hay temporadas en tu vida ¿de qué? ¿Descansas? No, la felicidad no es una temporada, es un estilo de vida. Hay temporadas de vida de escasez, el gozo también es algo que tienes que tener interno. ¿A qué me refiero con eso? Que precisamente pensamos por eso que la felicidad se basa en lo externo y no en lo interno. Y si leemos este versículo podemos decir, pues entonces ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre el que construyó sobre la roca y sobre la arena? Pues a los dos les cayó la tormenta. Pues sí, pero uno sobrevivió y el otro fue grande su ruina. Y creo que y es lo mismo, suena poco convencional, pero sentí compartirlo con ustedes el día de hoy, y que es algo que yo me echo a la idea y que es algo que hace toda mi vida, y es como de, mientras esté aquí en la tierra voy a vivir aflicciones, mientras esté aquí en la tierra voy a tener dificultades. Todo eso siempre apunta a un crecimiento, y nunca puedes dejar de crecer aquí en la tierra. Bueno, sí puedes, a menos que te fusiones con el Espíritu de Dios y te pase como Enoch y pases la prueba y ya, pues, pero bueno. No pasa muchas veces. Si no te pasa eso, entonces vas a tener que vivir aquí en la tierra hasta que te mueras y vas a tener aflicciones. Entonces, algo que quería compartirles era como yo ya tengo esta perspectiva y yo tengo esta mentalidad de... Y no es una mentalidad fatalista, no es una mentalidad como de siempre va a estar mal mi vida, lo que sea. No, sino es esta mentalidad de siempre estoy dispuesto a crecer. Siempre tengo que estar dispuesto a aceptar lo que Dios tiene para mí. Y sabes, si es como la historia del caballo. Muchos de ustedes pueden estar pasando cosas ahorita en su vida donde no saben por qué está pasando. Pero lo que sí te tienes que no te tienes que estar preguntando por qué está pasando lo que está pasando en tu vida, te tienes que estar preguntando si estás fundada sobre la roca o sobre la arena. Se los vuelvo a decir, no te tienes que estar preguntando por qué está pasando lo que está pasando en tu vida, sino tienes que estarte preguntando si estás fundamentado sobre la roca o sobre la arena. Porque es lo mismo, si tú tratas de afirmar si algo es bueno o malo en tu vida, no lo vas a saber con seguridad. Y creo que muchas de las situaciones que pasan en nuestra vida podemos saber con seguridad si eran buenas o malas. Porque no hay, todo es terminología no real. Porque no puedes, ¿realmente podemos saber si algo es bueno o malo sobre nuestra vida? Se murió mi abuelito. ¿Te dolió? Pero ¿fue algo realmente bueno o malo sobre tu vida? ¿Te corrieron de tu trabajo? ¿Realmente fue bueno o fue algo malo sobre tu vida? ¿Terminaste una relación con X persona? ¿Realmente fue algo bueno o malo sobre tu vida? Muy bueno. Aquí tenemos testimonio. A lo mejor era tu esposa y terminaste y la dejaste ir, pero no te vas a saber. Entonces,
se dijo. Entonces, la pregunta no es el preguntarnos por qué está pasando. Y es lo mismo, o sea, en mi vida, y lo más reciente, ¿no? En mi vida podría haber dicho, ¿por qué perdimos un bebé hace 2 años? ¿No? Es como de, eso podría ser, pero sé hoy en día, no, en ese momento ni me he enfocado en el por qué pasó, sino me he enfocado en el qué pasó en mí y hacia dónde me llevó eso. Y estoy seguro que hay situaciones en tu vida donde tú puedes decir como, ¿por qué pasó eso? Y son aflicciones, son dificultades, y el punto, o sea, y lo que no estoy queriendo decir es como, sí, van a vivir una vida miserable, todo, nunca pueden hacer nada, ya mejor me lo intenten, no. Lo que estoy diciendo es, y no sé, creo que, no sé cuándo lo dije, pero una vez hice un diagrama de los círculos de la vida, y recuerden que les dije que todo es en ciclos y que todo, o sea, todo es en circunferencia, en espiral en nuestra vida, y vamos hacia arriba, pero siempre regresamos a un mismo punto. Y esa es la perspectiva judía de la eternidad, que es un círculo y no una línea de tiempo. Es lo mismo con nuestra vida. Pero es lo mismo, quien fui ayer no es el mismo que soy hoy. Si estoy dispuesto a aprender lo que Dios quiere que aprenda. Pero es lo mismo, hay gente que lleva 30 años batallando con lo mismo porque no ha aprendido la lección. Hay gente que puede, o sea, si no tienes 30 años, pues tú no, ¿verdad? Pero tu abuelita, o hay gente que vive amargada, hay gente que sigue teniendo la misma perspectiva ¿cuál es lo contrario de generosidad? Hay una mezquindad, mezquindad. Y es lo mismo, toda su vida Dios les ha tratado, sean cristianos o no sean cristianos, el universo, o sea, ¿por qué digo el universo? Porque cuando decimos universo, te aplica si eres cristiano o no eres cristiano. Claro. Y a veces pensamos que nada más porque si eres cristiano, entonces Dios sí te ayuda. No, Dios ayuda a todo el mundo porque quiere que todo el mundo no perezca y de tal manera Dios ama al mundo y todo lo va. Entonces, y probablemente lo veamos la siguiente clase o el próximo miércoles. Y entonces, todos vamos a tener dificultades, todos tenemos, y después tenemos que saber qué es lo que crean las pruebas en nuestra vida. Pero también entonces tenemos que saber la importancia de nuestras temporadas o de las temporadas en tu vida. Porque si no sabes la importancia de la temporada en la que estás viviendo o de lo que Dios quiere que aprendas, entonces no vas a entender o no vas a abrazar completamente lo que está pasando en tu vida. Entonces, tu objetivo en la vida no es llegar a un punto donde dejas de tener dificultades. Y sabes, me acuerdo una vez que escuché un mensaje de Eric Johnson acerca de la abundancia y la prosperidad, y dije algo así como de, la gente que quiere llegar a la abundancia porque piensan que es menos trabajo, siguen teniendo mentalidad de pobreza. Porque, ¿cómo piensa el pobre? Es como de, quiero llegar a la abundancia para no tener que trabajar, para no tener que hacer algo, y es mucho más fácil. Y la realidad de las cosas es que una vida de abundancia, una vida con recursos, requiere muchísima más responsabilidad y es muchísimo más difícil que una vida sin recursos. O no necesariamente una vida de pobreza, una vida normal es muchísimo más fácil que una vida de abundancia. Y mucha gente ve el Ferrari o ve la casa y dicen como de, sí, yo podría vivir con eso. No, no es cierto. No, la realidad de las cosas es que no podrías vivir con eso porque no sabes lo que conlleva y no sabes el peso que tiene. Y es lo mismo, a veces nosotros vivimos nuestra vida así como de, si tan solo dejara de tener dificultades en mi vida, si tan solo dejara de tener problemas en mi familia, si tan solo dejara de tener que crecer en las relaciones. Entonces, ¿saben? Y a veces yo sabiendo todo esto, a veces me encuentro en ese punto donde, ¿dónde va a acabar todo esto? Y es lo mismo, no es esta mentalidad de, pues ya toda mi vida va a... No. Obviamente estoy consciente de que hay temporadas donde la vida se vuelve más fácil. Y estoy consciente de que hay temporadas donde la vida parece que todo te da.
Y hay temporadas en tu vida donde es como de, no manches, pues si ahorita compro un boleto de la lotería me lo gano, ¿por qué no me...? Es ¿No? cuando empiezas a sospechar, ¿no? Así como... Pero, y a veces estás en esta temporada de tu vida y no te la crees, y ya cuando te la crees ya entraste en otra temporada y todo empieza a salir mal. Sí. Pero es lo mismo, no es que Dios esté mandando eso, no es que, o sea, estás llegando a un punto de crecimiento. Y es lo mismo, es como una ruedita, así como el carrusel, y a veces estás en tu vida y llegas al punto de crecimiento donde, y el crecimiento siempre requiere una acción y requiere un aprendizaje. Y si no tienes esas dos cosas juntas, entonces vuelve a pasar la otra vuelta. O es como la cuerda. Me acuerdo porque estuvimos ahí con los niños de Tijuana con la cuerda, ¿no? Y al principio yo me acuerdo mucho cuando estaba en la primaria, no sé cuándo aprendí a meterme en la cuerda. Es como te cuesta trabajo las primeras veces, es como y te da un cuerdazo, ¿no? Y después, ¿qué es lo que aprendes? Es cuando la cuerda está en un punto más alto, del otro lado, es cuando entras y ya puedes hacerlo. Y esa a veces es la vida, es como de... A veces no aprendemos lo que teníamos que aprender en esa temporada de nuestra vida, o no hicimos la acción que requería esa temporada de nuestra vida. Y la realidad de las cosas es que si no aprendes lo que tienes que aprender o no realizas la acción que tienes que realizar, entonces se te pasa el carrusel y tienes que esperar otra vuelta. Sí. Y es diferente para cada quien. A veces esa vuelta puede ser un mes, o a veces esa vuelta pueden ser 30 años. Obviamente tiene diferentes pesos. ¿Sí saben a lo que me refiero? O sea, un matrimonio no es lo mismo que un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo lo puedes conseguir en X cantidad de tiempo, pero lo que construyes en un matrimonio no. O, no sé, o sea, ¿sí entienden el punto? Sí. Pero es lo mismo. Siempre estamos en un ciclo de crecimiento. Y todo eso conlleva dificultades y aflicciones. Todo eso conlleva lo que está diciendo Mateo, que son tormentas, que son cosas que te van a querer tirar, pero tu mentalidad de estar fundado en la roca, y es lo mismo, les dije que ese mensaje solamente de decir lo que Jesús dice que hagamos y escuchar las palabras y tener acción, es un mensaje por sí mismo. Pero el hecho de estar fundado en la roca es lo que permite que enfrentes las aflicciones o que enfrentes la tormenta y que digas como de no me voy a hundir. Y esa es la mentalidad que tienes que tener siempre que enfrentas algo. Es como de, si sé que estoy fundado en la roca, sé que esto no se trata de vida o muerte, sino se trata de crecimiento. Pero para la persona que no está fundada en la roca, lo que está enfrentando para él representa ruina o no ruina. Entonces, cuando entras en esa temporada, o cuando entras en ese momento de la verdad, si estás fundado en la roca, para ti presenta una oportunidad, y si estás fundado en la arena, representa la muerte. Y el estar, una pregunta. El estar fundado en la roca implica que también Dios nos ayuda en el proceso, o Él no interviene en nada. Sí, porque al final de cuentas la roca es tu fundamento, y eso es lo que te está ayudando. O sea, no es tanto o sea, la respuesta a eso es sí, pero no es tanto como si oras porque gana el América y porque a Dios le va la América, ¿sí? Sí, porque hay gente que piensa de esa manera, que es como de, o es lo mismo, como si vas a un examen de la iglesia y le oras a Dios para que te enseñe las etapas de la iglesia, Dios no te va a soplar las etapas de la iglesia nada más porque sí. Bueno, nos ponen a prueba y me dicen, pero a lo que me refiero es, sí es una ayuda de Dios, pero no es una ayuda como accionaria de Dios, es como el dicho, Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Es como de, si estás fundado en la roca, claro que Dios te está ayudando y claro que Dios te está respaldando, pero porque tú te decidiste poner sobre el respaldo de Dios. Y entonces eso representa un impulso para tu vida. Entonces no es tanto como que Dios intencionalmente esté decidiendo ayudarte, sino es como que tú intencionalmente decidiste ponerte donde Dios está ayudando. ¿Sí me explico? O sea,
Ah, yo sí es que estar fundado en la roca, a veces creemos que es eso, decir, o sea, ir con Dios y orar pidiéndole algo. Y estar fundado en la roca es No, sería la relación que tú tienes con Él para que sepas en qué temporada estás. Exacto. Y lo que pasa con lo que le decías es que mucha gente está fundada en la arena y cuando ven la tormenta se quiere fundar en la roca y ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Es como de, Dios, ayúdame por favor, ya. Y es lo mismo, es como, no. El proceso de estar fundado en la roca lleva una preparación. Que era lo que decía Juan, conllevó una acción que te está respaldando de. Por ejemplo, hoy estaba leyendo Proverbios, ¿no? Y estaba leyendo acerca de la hormiga. De cómo dice del perezoso y cómo dice, como aprende de la hormiga, ve cómo ella trabaja todo el verano para el invierno. Y hasta hay una fábula, ¿no? De la hormiga y ¿qué es lo otro? La cigarra. La cigarra. Y es lo mismo, o sea, la hormiga es capaz de pasar el invierno, o sea, y es lo mismo, está muy bueno este ejemplo. O sea, el invierno no es como que Dios lo mandó para matar a la cigarra, sino es como de, es la naturaleza, es la temporada, pero la hormiga se pudo preparar para pasar el invierno. Entonces, ¿Dios está ayudando a la hormiga? Sí. O sea, sí la está ayudando, pero no es como que Dios está haciendo que llueva pan del cielo para que se alimente, sino simplemente está alineada. Exacto. Y entonces hay gente que vive como la cigarra, que sus temporadas las viven así como de, ya cuando ven la tormenta es como de, Dios ayúdame por favor, viene el invierno, se mueren o pierden una pierna, no sé. Y entonces lo peor es que después de que pasa eso dicen como de, Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Ves? Bla, bla, bla. Y es como de, no. Ese no es el punto es tú no te preparaste, no te alineaste bajo la voluntad de Dios para que te ayudara. Entonces, eso es hablando como de aflicciones y cosas así. Obviamente, creo que Dios te puede ayudar sobrenaturalmente y mandar pan del cielo y lo que quieras, sí. Pero no es la regla. La regla es esa. Hay excepciones a la regla. Y son en casos extremos o son en casos donde sabes quién eres o tienes más autoridad y puedes o tienes ángeles a tu disposición o lo que sea. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguien levantó la mano? ¿Tú, Manolo? Sí, sí, ya. ¿Sí? Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes ahorita están pasando aflicciones. Cambien su perspectiva y ya. Y si ya ahorita dices, pues chale, pues ya no me puse sobre la roca, pues agárrate y ahí ponte como sea y la próxima temporada te pones sobre la roca. ¿Sale? Entonces nos vemos el sábado. Yo no voy a estar, me voy a Guadalajara, oren por mí.